Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchas gracias por estar conmigo de nuevo en esta clase de las 6 que vamos a hacer dedicadas a la Escuela de Verano de la Universidad de Valencia. Soy Javier Montoya y junto con mi compañero David Sola estamos organizando estas clases en las que estamos intentando ver las matemáticas que damos en bachillerato, sobre todo las de segundo bachillerato, de una manera más formal. De esta manera, el día de hoy vamos a empezar con derivadas. Creo que la mayoría de vosotros, si habéis visto derivadas en el pasado, seríais capaces de decirme cuál es la derivada de una constante o de la función x, o a lo mejor si sois un poco, tenéis una memoria mejor, la del arcoseno, por ejemplo. Sin embargo, ¿sabéis de dónde originan estas fórmulas para las derivadas y por qué las derivadas son así? Pues es un poco lo que vamos a ver en la clase de hoy. La derivada de la función x está definida como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido de h. Primero de todo, comentar que este f de x más h significa que estamos viendo la función en el punto x más h. Es decir, si la función f de x es igual a 2x, f de x más h sería simplemente 2x más h. Es decir, estamos cambiando esto que hay dentro del paréntesis y lo estamos poniendo aquí. Como podéis ver, no tiene mucha dificultad, pero bueno, es algo que a lo mejor, si vemos por primera vez, puede llegar a ser confuso. Por lo tanto, simplemente quería comentarlo. Vale, sobre el límite. Hay dos cosas que yo veo necesarias de comentar. La primera de todas es que esto es una indeterminación del tipo 0 partido de 0. Pues como podéis ver, f de x más h cuando h tiende a 0 tendrá f de x menos f de x será igual a 0, y aquí en el denominador tendremos que h también tiende a 0. Una determinación de tipo 0 partido de 0, pero eso realmente no debería ser un problema, puesto que ya hemos hecho una clase en límites y sabemos cómo solucionarlos. La segunda cosa que vemos es que a lo mejor esta ecuación puede pareceros algo que ya habéis visto si habéis estudiado física en el pasado. Así que bueno, vamos a dar una pequeña introducción y vamos a intentar entender mejor esta fórmula. Suponed que estabais tranquilamente viendo la pantalla de vuestro ordenador cuando yo os he puesto esa función que, sinceramente, puede llegar a dar un poco de miedo. Y de esta manera habéis salido corriendo en cuanto habéis visto la función. Yo como físico estoy interesado en la velocidad que habéis tenido durante todo el proceso. Entonces, una manera que podríamos calcular vuestra velocidad sería dividiendo la posición con respecto al tiempo. Es decir, la distancia que habéis recorrido con respecto al tiempo. Digamos, por ejemplo, que habéis recorrido 12,5 metros en 3 segundos. Entonces diríamos que tenéis una velocidad media de 4,2 metros por segundo. Sin embargo, esta no es la velocidad que habéis llevado durante todo el proceso. Me explico. Vosotros habéis empezado, vuestra velocidad inicial era 0, es decir, habéis empezado en la silla, y vuestra velocidad final era 0, puesto que habéis salido corriendo y habéis frenado en algún momento. Por lo tanto, esta gráfica no puede describir vuestra velocidad, puesto que la velocidad inicial debería ser 0 y la velocidad final debería ser 0. Sin embargo, como podemos ver aquí, la velocidad es 4,2 durante los 3 segundos. Es decir, esta no es la gráfica que representa vuestra velocidad. Muy bien, supongamos que yo estaba preparado y que cuando os enseñé en pantalla esa función tenía en mi mano una máquina para tomar la velocidad, de tal manera que cada milésima de segundo tome vuestra velocidad y las apunté todas en una libreta. Luego me vine a mi gráfica y cada milésima de segundo fui escribiendo vuestra velocidad. De tal manera que al juntar todos los puntos que conseguí tomar de información, obteníamos esta gráfica, que es la gráfica de vuestra velocidad. Vale, vamos a utilizar esta información, sabiendo que esta es vuestra gráfica, para intentar entender el concepto de derivada que hemos usado antes.
Supongamos que sí que sabemos cuál es vuestra posición con respecto al tiempo. Es decir, que si vosotros me preguntáis a mí cuál es vuestra posición en el segundo 1, yo sería capaz de deciros que vuestra posición es tanto. Y con esta información queremos saber cuál es vuestra velocidad en el segundo 1. La manera que lo vamos a hacer es igual que antes, dividiendo la distancia entre el tiempo, puesto que esto nos dará la velocidad. Pero con el objetivo de hacernos más cercanos al resultado real, vamos a intentar coger un intervalo de tiempo más pequeño. Pues porque, como hemos visto antes, si cogemos simplemente el intervalo de los 3 segundos, el resultado que obtenemos no es el real. De esta manera vamos a calcular la distancia a partir del tiempo. Estos triangulitos que veis aquí se llaman delta y representan un cambio. El cambio con la posición respecto al cambio con el tiempo. De esta manera, este cambio lo escribiremos como la posición final menos la posición inicial. En este caso, la posición final es la posición en el segundo 2 y la posición inicial la posición en el segundo 1. Y lo mismo, el tiempo final sería 2 y el tiempo inicial sería 1. Con los resultados que yo tengo, sería capaces de deciros que lo que hemos calculado es alrededor de 6 metros por segundo. Es decir, metros porque tenemos posición, partido de segundos porque tenemos tiempo. Si nos venimos a nuestra gráfica, vemos que en el segundo 1 la velocidad no es 6, sino que está más cerca de 5. Pero bueno, si nosotros hacemos este intervalo de tiempo más pequeño, es decir, si en vez de entre 2 y 1 lo hacemos, por ejemplo, entre 1,5 y 1 y hacemos el mismo resultado, obtenemos el valor de 5,7, que como podéis ver se acerca más al resultado real. Por lo tanto, esto lo que nos está diciendo es que cada vez que nosotros hagamos nuestro intervalo más pequeño, el resultado real se va a aproximar más y más a nosotros. ¿Se os ocurre alguna manera de que podamos hacer este cambio o esta diferencia extremadamente pequeña y que por lo tanto nos acerquemos mucho al resultado real? Espero que en esta idea de acercarnos mucho a cero se os haya ocurrido la idea de límite. Es decir, si nosotros vemos el límite cuando h tiende a 0 y cogemos cualquier tiempo arbitrario y y miramos la diferencia entre el tiempo y e y más h cuando h tiende a 0, obtenemos el siguiente límite. El límite cuando h tiende a 0 de la posición en i más h menos la posición en i partido del tiempo i más h menos el tiempo i. Y como podéis ver, y simplemente cambiando una serie de variables, es decir, en vez de llamar a la función x, llamarla f, y en vez de llamar a esta variable y, llamarla x, obtenemos la función que hemos visto al principio, que es precisamente la derivada de la función x. Es por esto por lo que se dice que la derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a la velocidad. Y es que este cambio x y este cambio t, cuando lo hacemos infinitésimamente pequeño, es decir, cuando este cambio, pues esa idea de hacerlo muy, muy pequeño, se convierte en las derivadas. Utilizamos esta notación. También quería comentar que la derivada de la función en un punto puede ser escrita de la siguiente manera. El límite cuando x tiende a de f de x menos f de a partido de x menos a. Eso nos estaría dando la derivada en el punto A. La razón es que, como podéis ver aquí, tenemos que la función se acerca infinitamente hacia f de a y aquí tenemos la diferencia infinitamente minúscula de x menos a. Es decir, si tuviésemos aquí el tiempo, tendríamos una diferencia muy pequeña en la posición y una diferencia muy pequeña en el tiempo, que como hemos visto antes, es la idea de derivada. Y aunque no hemos visto cómo se origina esta fórmula, igual que sí lo hemos visto para el caso anterior, es importante que sepáis que esta fórmula existe y que se utiliza. Bueno, me gustaría comentar dos cosas sobre las derivadas antes de acabar la clase de hoy. La primera de todas es que la derivada de la función en el punto A es igual a la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto. Es decir, si nosotros nos vemos, por ejemplo, en la gráfica que teníamos antes y nos vamos al punto 1, vemos que en la función f de 1, si nosotros hacemos una recta tangente, es decir, una recta
que pase únicamente por ese punto y que no corte a la función en ningún otro punto, la pendiente de esta recta es igual al valor de la derivada. La razón de esto lo podemos ver aquí más o menos con este dibujo que he hecho. Si nosotros en vez de coger el punto en 1, cogiésemos un punto que está un poco más a la derecha y un punto que está un poco más de la izquierda e hiciésemos una recta, obtendríamos una recta, es decir, si hiciésemos una recta que uniese el punto donde cortas aquí y el punto donde cortas aquí, obtendríamos una recta que es más o menos parecida a la que estamos obteniendo. Sin embargo, cuando nosotros nos acerquemos más, es decir, cuando, como hemos visto antes, la función se acerque más y más al punto, obtendremos una recta que sería precisamente la recta tangente en ese punto. ¿Por qué de esta manera obtendríamos que la derivada es positiva cuando la función está aumentando y negativa cuando está disminuyendo? Pues bueno, lo podemos ver aquí, puesto que es la pendiente de la recta. Si la pendiente es positiva, la función está creciendo, y si la pendiente es negativa, la función está decreciendo. ¿Por qué hablamos luego de concavidad y convexidad? Pues de nuevo, porque si nosotros hacemos la derivada de esta derivada, podemos ver cómo este crecimiento está surgiendo, es decir, si surge de una manera cóncava o de una manera convexa. Y de esta manera podríamos utilizar esta información para dibujar la gráfica de funciones, que es algo muy típico de las matemáticas de bachillerato. Por último, queríamos hablar también de la idea de derivabilidad y continuidad. Es decir, que una función sea derivable implica que esa misma función es continua. La respuesta es que sí, y la manera que lo podemos hacer es demostrarlo matemáticamente. Es decir, escribimos el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x. Y vamos a ver a qué es esto igual. Si multiplicamos y dividimos por h, que como podemos ver no cambiaría nada, puesto que podríamos cancelar esta h con esta h, obtenemos que esto de la derecha es la derivada de f de x. Y por lo tanto obtenemos un límite que ya no está indeterminado. Es el límite cuando h tiende a 0 de h por f de x, que es igual a 0. Es decir, lo que tenemos aquí a la izquierda es igual a 0. Y por lo tanto el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h es igual a f de x. Es decir, simplemente hemos pasado este menos f de x hacia la derecha en el igual o en el 0. Y hemos obtenido esto. Esta es, por lo tanto, la condición de continuidad. A lo mejor no lo veis así claro, puesto que normalmente la escribimos de una manera diferente, pero podéis llegar a esta manera en la que la escribís diferente si en vez de utilizar esta definición de derivada, utilizáis esta otra. Yo os recomendaría que lo hicieseis, porque los pasos son muy parecidos y así podéis aprender un poco más y entenderlo mejor. Entonces ahora nos podemos hacer la otra pregunta, es decir, que f de x sea continua implica que f de x es derivable, y la respuesta es que no. Para que este argumento sea verdad, tendríamos que demostrar que funciona para todas las funciones, es decir, que cualquier función que exista continua es derivable. Por lo tanto, nos basta simplemente con encontrar una función que es continua y no es derivable para demostrar que efectivamente este argumento es falso y que esto no va a ser siempre verdad. Un ejemplo que se utiliza mucho para demostrar que esto es falso es el valor absoluto de x. Vamos a demostrarlo de dos maneras, por un dibujo y otra que es más matemáticamente formal. En el dibujo lo que vamos a utilizar es la idea de que la derivada en un punto es igual a la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto. Y vamos a mirar el punto 0, puesto que en el punto 0 tenemos lo que llamamos un pico, entre comillas. No podéis ver que he hecho el símbolo de comillas con los dedos, pero lo he hecho. Entonces, en este pico el problema es que precisamente si nosotros intentamos dibujar una recta tangente, hay infinitas rectas tangentes que nos sirven, que pasan por ese punto y no cortan a la función en sí. Por ejemplo, yo aquí he dibujado 3, pero como podéis ver, esta misma recta es una cuarta. Entonces, claro, al no haber definida una recta tangente, no puede haber definida una derivada en ese punto. Por lo tanto, decimos que la función no es derivable en el punto 0.
Matemáticamente podemos utilizar el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido de h. Recordad que f de x es el valor absoluto de lo que tengamos aquí. Es decir, eso sería el valor absoluto de x más h y ese sería el valor absoluto de x. Pero puesto que lo estamos viendo en x, aquí tendríamos simplemente el valor absoluto de h menos 0 partido de h. Muy bien, cuando tendemos a 0 por la derecha, h es positivo y por lo tanto esto es igual a 1. Pero cuando tendemos a 0 por la izquierda, esto de arriba sería positivo y esto de abajo sería negativo, obteniendo como resultado menos 1. Es decir, los límites no coinciden, por lo tanto el límite no está determinado y por lo tanto esta función, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido de h, tampoco. Es decir, la derivada no está definida y por lo tanto la función no es derivable en ese punto. Muy bien, terminamos de nuevo la clase con este pequeño dibujito que he creado para hoy. Quería simplemente recordaros que con esta clase y la siguiente, que dará mi compañero David y que será integrales, hay una serie de ejercicios en las que por mi parte vamos a trabajar sobre todo la definición formal de derivada para encontrar las fórmulas que habéis utilizado en el colegio. Obviamente no hace falta que utilicéis esta idea de límite cada vez que os encontréis con una derivada, pero sí que veo bastante interesante ver de dónde originan estas fórmulas. Os recomendaría también mucho, si os ha interesado por ahora las clases, continuar hasta el final, puesto que la quinta y sexta clase van a ser clases más aplicadas a las ciencias, sobre todo a la física, y vamos a ver cosas más interesantes y más reales. Es decir, vamos a poder utilizar todos estos conceptos y aplicarlos en algo que realmente es interesante. Así que nada, de verdad, muchas gracias por estar conmigo en la clase de hoy. Espero que os vaya todo bien y nos vemos pronto.